Hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a esta nueva videoclase. En el día de hoy quiero felicitar a todos mis estudiantes por el buen trabajo que hicieron en las actividades que se realizaron en el primer corte. El día de hoy vamos a empezar con las actividades del segundo corte del segundo periodo. Entonces chicos, bueno, sin nada más que decir, vamos a ver este video. Entonces vamos a empezar hablando un poco acerca de las fracciones. Decíamos que las fracciones hacían parte del conjunto de los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Bueno, es un conjunto más grande en el cual también se incluyen los números enteros. Es decir, tanto los números enteros como los números naturales hacen parte de los números racionales. Este conjunto principalmente se representa por los números fraccionarios y los números decimales. ¿De dónde salen los números decimales? Son las divisiones que se hacen y nos dan un resultado no entero. Entonces una fracción es una representación de una división. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar en los números fraccionarios. Chicos, entonces el día de hoy vamos a empezar hablando acerca de algunas operaciones con los números racionales. En este caso vamos a hablar de la adición y la sustracción para los números fraccionarios. Al igual que los números enteros, los números fraccionarios también se pueden sumar y restar. Entonces cuando sumamos dos números fraccionarios debemos tener dos aspectos en cuenta. Entonces el primer aspecto sería cuando las dos fracciones tienen igual denominador. Entonces tendríamos una suma bastante sencilla, pero cuando tenemos una suma o una resta de dos números fraccionarios con diferente denominador, esto se nos va a hacer un poco más complicado. Entonces ahora vamos a ver el siguiente ejemplo para mirar cómo se resuelve o se hace una suma de números fraccionarios en el conjunto de los números racionales. Bueno, aquí tenemos dos fracciones, ambas son negativas y tenemos un signo más dentro de ellas. Ese signo representa que hay una suma de fracciones. Ahora, ¿por qué? Algo que quiero aclarar. Cuando tenemos una fracción negativa es porque o el numerador es negativo o el denominador es negativo. Es decir, que uno de los dos debe ser negativo para que toda la fracción sea negativa. Si los dos son negativos, entonces menos arriba y menos abajo, si ustedes recuerdan que una fracción es representación de una división, cuando dividimos menos entre menos, eso nos da más. Entonces, por lo tanto, sería una fracción positiva cuando el numerador y el denominador son de signos iguales. Entonces, teniendo todos estos conceptos un poco más claros, ya podemos empezar a efectuar nuestra suma. Entonces, recordemos que inicialmente, cuando estaba refiriéndome a las fracciones, nos referíamos a dos clases distintas o a dos criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una suma o una resta de un número fraccionario. Entonces la primera era cuando el denominador era común en ambas o en todas las fracciones que se están sumando o restando. En este caso vemos que menos 4 tercios y menos 7 tercios tienen como denominador común al número 3. Entonces, nosotros efectuando esta suma de fracciones, lo que debemos de hacer es primero escribir el denominador en común y luego en el numerador escribimos los numeradores tal cual como se encuentran. Más, menos 4 más menos 7. Entonces ahí tendríamos que resolver solamente la suma de arriba y nos quedaría el mismo denominador. Ahora, si recordamos que la suma de dos números enteros, cuando tienen igual signo, ¿qué se hace? Se suma normalmente, es decir, 4 más 7 serían 11 y se coloca el signo que ellos tienen ¿qué? En común. Entonces ya tendríamos nuestro numerador y acá
tendríamos nuestro denominador. Esa es la forma sencilla para resolver una suma o una adición de números fraccionarios. Ahora vamos a ver cómo se hace la resta. Entonces, el criterio que debemos tener ahora para hacer una resta de números fraccionarios, en este caso, es el mismo que tuvimos para la suma. Es decir, se deja igual denominador, vean acá, aquí tenemos menos 4 tercios y menos 7 tercios, pero ahora ya no es una suma sino una resta. Entonces, hacemos lo mismo. Ponemos el mismo denominador, pero arriba los numeradores, en vez de sumarlo, ahora lo vamos a restar. Entonces, nosotros para restar dos números fraccionarios, en este caso, lo hacemos de igual manera. Entonces, bueno, ponemos el denominador en común, 3, y ahora restamos estos números enteros que tenemos arriba, es decir, una resta de números enteros. Cuando tenemos menos 4 menos 7, nos encontramos con la particularidad de que hay dos signos iguales, es decir, un menos y al lado lo multiplica otro menos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Según la ley de los signos, que nos dice que cuando dos signos en común estén multiplicando, estos se transforman ¿a qué? A un más, es decir, el signo es positivo, es decir, que menos por menos nos daría más, nos transformaría esa resta en una suma. Entonces nos queda lo siguiente, menos 4 más 7, eso es lo que nos queda ahora. Ok, entonces menos 4 más 7, hacemos la suma de números enteros, como el 7 es mayor que el 4, esa suma nos debería dar 3 positivo. Ok, 3 positivo. Y el denominador sería el mismo 3. Ok, entonces tenemos que nuestro resultado de la resta es 3 sobre 3. Ahora, cuando nosotros dividimos un número entre sí mismo, esto nos da una unidad. Es decir, que 3 entre 3 es igual a 1. Ok, entonces esos son los criterios que se tienen al momento de hacer una suma o una resta cuando los números racionales, en este caso las fracciones, tienen el mismo denominador. Ok, jóvenes, entonces ahora vamos a hablar del segundo criterio para hacer una suma o resta de un número racional fraccional. En este caso vemos menos 3 cuartos más 5 medios. Ok, entonces lo que se debe hacer es aplicar una propiedad para resolver esta suma de fracciones, teniendo en cuenta que los denominadores no son comunes, es decir, son denominadores diferentes, por lo tanto no podemos hacer lo que hicimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, para poder hacer una suma o resta de estas fracciones, lo que debemos de aplicar es el criterio de la carita feliz. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante sencillo para resolver sumas o restas de fracciones con denominadores diferentes. Okay, entonces lo primero que debemos hacer es multiplicar el primer numerador con el segundo denominador. ¿Ok? Vamos a ver, entonces multiplicamos 3 por 2. Entonces escribimos 3 por 2. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que aquí tenemos un menos. Este menos se lo vamos a poner siempre al numerador. ¿Ok? Entonces, colocamos el menos acá. Menos 3 por 2. ¿Ok? Ahora, multiplicamos el segundo numerador por el primer denominador. Entonces nos quedaría 5 por 4. Ok, perfecto. Y ahora le colocamos el signo que aparece aquí. Si aquí aparece resta, acá le colocamos resta. Si aquí aparece suma, acá le colocamos suma. Ok, entonces como es una suma, le colocamos el signo más. Y ahora, ¿qué nos falta? Sacar el denominador. ¿Cómo nosotros sacamos el denominador? Multiplicando este denominador con el segundo denominador. Es decir, los dos denominadores se van a multiplicar. Entonces en ese caso nos queda 4 por 2.
Ok, entonces tenemos que resolver esas multiplicaciones que tenemos allá para poder obtener el resultado. Entonces ya teniendo esto acá, podemos empezar a hacer los productos. Entonces, menos 3 por 2, buscamos la tabla del 3 y nos dice que es igual a 6. Pero como el primero es negativo y el segundo positivo, teniendo en cuenta la ley de los signos, que nos dice que si son de signos contrarios, da negativo, y si son de signos iguales, el resultado es positivo. En este caso vemos que los signos son contrarios, por lo tanto la respuesta debe ser negativa. Entonces tenemos menos 3 por 2 serían 6, ¿ok? Del otro lado tenemos más 5 por 4, eso en la tabla del 5 nos da 20, ¿ok? 6 menos 6 más 20, y 4 por 2 en el denominador nos da 8. Ok, entonces resolviendo, menos 6 más 20, como vemos que tienen signos contrarios, se saca el valor absoluto y hacemos una resta, y luego colocamos el signo del número mayor. En este caso el 20 es el número mayor, por lo tanto la respuesta va a ser positiva, y realizamos la resta de estos valores absolutos, es decir, de cada número. Entonces menos 6 más 20 nos daría 14, y en el denominador tendríamos el número 8. Entonces esa es la forma de realizar tanto una suma, que en este caso hicimos, como una resta. Lo único que va a cambiar en la resta es el signo más, pero el proceso es igual. Entonces, chicos, los invito a realizar los procesos paso a paso del libro guía de las actividades que les voy a dejar en el Classroom.